Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar de los niños índigo, violeta y cristal. Tres tipologías de personalidad diferentes con cometidos distintos. Los niños índigo, violeta actualmente ya son adultos, los niños cristal son propiamente niños todavía o ya adolescentes. Podríamos hablar de algunos quizás ya han alcanzado la mayoría de edad, pero son como tres oleadas de las que también hablan personalidades tan ilustres como fue Dolores Cannon, que ya falleció en el 2014, que habla de tres oleadas de voluntarios que vienen al planeta, pues a este mundo, de alguna forma, pues a dar un impulso evolutivo. Y de estas tres personalidades voy a hablar enseguida, pero antes quisiera aprovechar estos primeros minutos del vídeo para aclarar un poco lo que se escucho por muchos medios y también es verdad que aparecen muchos libros, en que cuando se dice que el ser humano solo tiene dos estados posibles, despierto o dormido, solemos reaccionar un poco mal en el sentido de que todos nos consideramos personas despiertas, lógicamente. Pero realmente el estado de despierto, plenamente despierto, lo tienen muy poquitas personas. Estamos hablando de un porcentaje insignificante de la población a nivel mundial y que son muy poquitos y que probablemente pues estarán recluidos en algún templo en el Tíbet o en algún otro lugar, pero digamos que son personas que ya no participan de la vida mundana, han quedado reabsorbidos ya en el todo, han trascendido los mundos de la dualidad. Entonces son realmente personas iluminados, son seres iluminados que, lo que también a veces me preguntáis muchas veces, ¿por qué no hablas del 33? Bueno, a eso sería a lo que tendríamos que remitirnos para hablar del 33, a seres iluminados, seres que han trascendido el árbol de la vida, porque el árbol de la vida termina en el 22, y si le sumáramos las 10 esferas del árbol, pues llegaríamos a un 32, por lo tanto, el 33 es como que ya has completado los aprendizajes que tenías en el plano físico. Las personas que hayan nacido, por lo tanto, que la suma de su fecha de nacimiento les dé un 33, a no ser que sean unos iluminados, pues tendrían que ubicarse en el 6. Digamos que la vibración del 33 es muy alta, entonces se vive a través del 6, es una vida de servicio, de apoyo, de entrega, es un número también muy bonito. Y el 33, digamos que de alguna forma habla de los maestros ascendidos, los seres ya iluminados, las personas plenamente despiertas, y si nos ponemos al 44 ya hablaremos de otro reino, que es el reino angélico. Bueno, entonces si hablamos de dos estados, despiertos y dormidos, y los despiertos, plenamente despiertos, ya vemos que son muy poquitos, significa que estamos todos dormidos. Y eso a nadie tendría que molestarle ni ofenderle, porque cuando hablamos de que estamos durmiendo, significa que estamos viviendo en esta matrix, este mundo de ilusión, del que nos habla también la filosofía, la doctrina hindú, o la religión hindú, que es el sueño de Brahma, y es que es un mundo de ilusiones en el que nosotros creemos que estamos, en el que realmente todo parece real, pero no deja de ser un sueño, una ilusión. Esto es un poco difícil de comprender, pero vamos aquí a desdoblar un poco lo que es estar dormido. Es decir, estamos dormidos todos, yo el primero, y tú que me estás viendo también. Los profesores de yoga, los grandes maestros del Zen y la mayoría de personas que, digamos, tienen un nivel de conciencia más elevado, también están dormidos. Entonces significa que hay diferentes niveles de sueño, podríamos decir. Aquí es cuando podríamos hablar de un porcentaje, lógicamente lo digo así, un poco a grosso modo y sin datos, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, me parece que me aproximaría bastante, a un 20% de la población que estaríamos en lo que se llama un sueño lúcido, es decir, que dentro de este 99%, 99,9% de personas que estamos dormidas, viviendo este sueño de Brahma, de esta gran cantidad de personas, pues un 20%, podríamos decir aproximadamente, vivimos un sueño lúcido, es decir, que somos conscientes de que estamos en una matrix, en un mundo de ilusión, y realmente es necesario vivir todos los senderos de aprendizaje en este mundo de ilusión para alcanzar este gran despertar. Porque cuando hablamos de estado despierto, es plenamente despierto.
no son los pequeños despertares de los que todos hablamos, que de vez en cuando tenemos algún flash de lucidez y nos damos cuenta de determinadas cosas. No, hablamos de un despertar regular, constante, es decir, que la persona que ha despertado ya no vuelve a estar dormida, ya está permanentemente despierta. Y eso, lógicamente, le ocurre a muy poquitas personas, ¿no? Incluso esas poquitas personas, cuando vinieron a este mundo, cuando nacieron, cuando, digamos, tomaron un cuerpo de carne, también estaban dormidas, porque es como una de las premisas o leyes, o es algo necesario, es decir, el momento en que un alma ocupa un cuerpo, tiene todo un proceso de desarrollo, de madurez, en el que estás dormido. Cuando digo que estamos dormidos, significa que simplemente tenemos un yo superior, un ego y un cuerpo. Básicamente son estos tres niveles, porque aquí estaría el espíritu. Entonces, el que está plenamente despierto vive a través del espíritu. El que está en un sueño lúcido estaría viviendo a través de esta conciencia del alma. Al menos la persona ya sabe que está viviendo en una matrix, en un mundo de ilusiones, y en todo caso conecta con su alma, con la conciencia del alma, es consciente de que viene con un propósito de vida, una misión, y bueno, digamos que es un nivel de sueño mucho más cercano al despertar. Entonces, el resto de personas, digamos, podríamos hablar de este 80%, la gran mayoría, sí viven en un estado de somnolencia mayor, es decir, que no se llegan a plantear cuestiones existenciales de ningún tipo, no creen más allá de lo que pueden ver y tocar con los 5 sentidos. Bueno, son muchísimas personas, ¿no? Ya las que, digamos, que sufren un poco de la incomprensión de los sucesos de la vida, adquieren muchas veces el rol de víctima, se sienten víctimas de las circunstancias. Entonces, bueno, es una vida mucho más complicada en el sentido de que todo se les hace más cuesta arriba, simplemente porque es un estado de somnolencia mayor. Entonces, bueno, ese sería el primer paso, ¿no? Pasar de aquí a aquí, conectar con el alma, la conciencia del alma. Entonces, de alguna forma ya sigues durmiendo, pero ya sabes que estás durmiendo, es algo distinto. Todo esto lo introduzco porque, de alguna forma, es lo que nos lleva a hablar de los niños índigo, que los ubicaríamos aquí, y violeta. En realidad son dos manifestaciones de lo que llamamos niños índigo. No sé si habéis escuchado a veces muchas descripciones de los niños índigo. Se manifiestan de dos maneras. Muchas veces se habla de niños que son muy retraídos, muy calladitos, digamos, muy místicos, muy profundos, muy sensibles, una sensibilidad especial. Entonces son personas que ya tienen un conocimiento espiritual profundo, lo que pasa es que quizás no saben cómo manejarlo, no saben cómo expresarlo, ¿no? Es muchas veces también lo que he hablado del 11-2, ¿no? El 11-2 son personas que están conectadas a un saber mayor, pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo gestionas? ¿No? Todo eso, entonces, allí hay, pues bueno, intervienen los miedos, que si lo que diga va a ser mal interpretado, no. Son personas que se sienten un tanto incomprendidas, pero bueno, digamos que tienen un conocimiento muy profundo. Después está la otra versión del niño índigo. Ya no es índigo, es violeta, pero los niños violeta es un término que no se utiliza, pero es otra de las manifestaciones del niño índigo, que serían esos niños rebeldes, esos niños que digamos que tienen una naturaleza energética explosiva, se rebelan contra el sistema. Eso pues al principio ocurre en casa, con los padres tienen a veces pues dificultades en manejar estos comportamientos. Es otra expresión de este mismo conocimiento, estamos en el mismo nivel. Esto, si lo habláramos de chakras, sería la Ajna chakra, el sexto chakra. Por lo tanto, hay una polaridad energética, que cuando hablamos de índigo hablamos de niños más tranquilitos, más mentales en este sentido, más reflexivos, más introvertidos o introspectivos, y del niño violeta, que es más activo, es más explosivo, es más rebelde, busca su espacio. Entonces es otra expresión de este mismo nivel de conciencia. No dejan de ser seres que han venido con una conciencia mayor y tienen una misión. La misión, podríamos decir, que es preparar el terreno para los niños cristal. Los niños índigo, y cuando hablo de índigo ya puedo hablar de índigo y violeta, esto guarda un poco relación con lo que son las tres oleadas de voluntarios de los que habla Dolores Cannon en sus libros. Ella realmente, la explicación que da
para decir que vinieron 3 oleadas de voluntarios es que después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, allí hubo como una especie de... bueno, eso fue tremendo, lógicamente, pero a nivel extraplanetario, aquí entraríamos ya en otro tema, ¿no? Digamos que de alguna forma estamos observados por otras entidades, de alguna forma ahí hubo un punto de alarma, ¿no? Es decir, si se carga en el planeta, pues eso repercute en todo el universo, ¿no? Hay una rejilla cósmica en la que una implosión o explosión en el planeta pues tendría unos efectos muy dañinos en el resto de sistemas estelares, etc. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma, ¿cómo se interviene ante situaciones límites, como pudo ser esta, en la que se temía por la integridad del propio planeta? Pues por un lado no se puede intervenir directamente, a no ser que sea algo ya extremo, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con el diluvio universal, el famoso diluvio, el 10.000 a.C. Allí pues tuvo que hacerse un reset porque ocurrieron cosas que escapaban ya del control o del equilibrio interplanetario. Entonces, a veces, en realidad esto ha pasado muchas veces, nos dice Dolores Cannon en sus libros, que esto ha pasado muchas veces. Ha habido muchísimas civilizaciones y cuando se desmadra el experimentar con las energías, en este caso energía atómica, pero ocurrió con los atlantes también, con lo que ahora también se está haciendo, que es la antimateria. Es decir, cuando el ser humano ha empezado a experimentar con energías que escapan a su control, pues corre el peligro de que exista esta, en fin, que se cargue el planeta y las repercusiones que tiene ello, ¿no? Entonces, de alguna forma allí sí que en esas situaciones límite, pues hay un reset. Entonces esa civilización es barrida de la faz de la Tierra y empieza una nueva era cósmica, digamos, desde estados más primitivos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en el momento en el que nos encontramos, que también se está trabajando con la antimateria, ¿no? En este acelerador de hadrones, se están haciendo una serie de experimentos potencialmente muy peligrosos. Pero eso es un tema ya que sería en todo caso para tratar en otros vídeos. La cuestión es que con el final de la Segunda Guerra Mundial, ahí hubo un punto de atención, ¿no? De decir, vamos a ver qué pasa. Pero como tenemos esta ley universal del libre albedrío, en que el ser humano tiene que valerse por sí solo, pues lo que sí empezaron a venir eran voluntarios. Es cuando hablamos de las oleadas de voluntarios. Entonces, en los libros ella habla de los años 40-60, pero realmente los niños índigo y violeta, empezaron a venir a partir de la década de los 70. Quizás alguno antes, a los 60, la década de los 60, pero generalmente 70, 80 y 90, que es cuando estaba todo el tema de la Guerra Fría, iba creciendo la tensión, y estas dos grandes potencias, la soviética y la americana, se estaban armando, estaban, digamos, creando unos arsenales que pues, se podían cargar el planeta no sé cuántas veces. Entonces, en esas épocas es cuando empezaron a venir niños índigo y violeta, que no deja de ser una doble manifestación del niño índigo, y era un poco preparar el terreno para la llegada de los niños cristal. Entonces, actualmente, los niños índigo, estas personas nacidas en la década 70, 80 y 90, actualmente son adultos y seguramente pues, muchos de los que tú mismo me estás viendo, si haces el test de Laura, que tengo en la web, por ejemplo, probablemente te salga índigo o violeta. Ese es un claro indicador de que eres niño o niña índigo, violeta o incluso cristal, puede ser. Si te salen colores, digamos, que están relacionados con otras esferas, pues en este sentido puede ser que hayas madurado de alguna forma a nivel conciencial hasta estas esferas, pero provengas de una configuración energética distinta. Aquí cuando hablamos de índigo, cristal o si hablamos de otros colores, que son lo que es el aura, que es la emanación energética, no debemos confundir lo que es la configuración energética de cada persona con el nivel de conciencia, es distinto. Y esto se va a entender ahora cuando hable de los niños cristal. De alguna forma quedamos en que los niños índigo y violeta han preparado el terreno para la llegada de los niños cristal. Entonces, ¿quiénes son los niños cristal? Los niños cristal son los niños que han empezado a nacer, a venir, a partir del año 2000.
que por lo tanto ahora recién empiezan a tener la mayoría de edad, pero todavía son niños. La mayoría son niños porque son hijos, la mayor parte, de padres índigos violeta. Es decir, que lo que son ahora muchos índigos que están entre los 30 y los 50 años aproximadamente, pues son los que generalmente están acogiendo a la mayoría de niños cristal. Esto significa que pueden venir niños cristal en otras familias, digamos, con padres de otras tipologías de personalidad, pero generalmente, digamos que buscan este entorno de conciencia, porque como niños requieren de su propio proceso de despertar. Es decir, aunque los niños cristal representan que ya en algún momento alcanzaron la iluminación, alcanzaron este gran conocimiento de la divinidad en el que disolvieron su ego y incluso su alma. Más que disolver, es como que de alguna forma todo este canal se vuelve translúcido y cuando uno está iluminado actúa directamente desde el espíritu. Lógicamente las decisiones pasan por esta esfera, por Tiferet y por Yesod, hasta llegar a la Tierra. Pero cuando aquí no operan las sombras de estas esferas, sino que todo esto se convierte en algo translúcido, digamos que actúa directamente desde el espíritu. Entonces cuando hablamos de las acciones de un ser iluminado, ¿no? Pues como pudo ser Cristo, Buda, Krishna, o estos Jivanmutkas de la tradición Advaita, pues no sé, Sivananda, Yogananda, Ramana Maharishi, hay tantísimos seres espirituales reconocidos con esta capacidad de obrar directamente desde el espíritu, pero son muy poquitos. Entonces, los niños cristal alcanzaron este grado de lucidez y de iluminación, ya directamente realmente despertaron, pero ahora, como niños, pues son niños, es decir, en el momento en que uno encarna hay un velo amnésico obligado, necesario, en el que uno entra en la materia y se olvida realmente de su origen espiritual. Entonces esto se va recuperando poco a poco. Digamos que este recordar quiénes somos es un proceso que lleva su tiempo. En los niños cristal era más deprisa. En los niños, los adultos que ahora ya son índigos violeta, este proceso ha llevado más tiempo. Quizás hasta que no alcanzaron la edad de los 30 o 40 años no han llegado a reconocerse a sí mismos. Entonces es un proceso que lleva tiempo. En el momento en que tienes un entorno que favorece este despertar, este recordar quién eres, pues pueden acelerar el proceso y estos niños cristal pueden empezar a desplegar todo su potencial mucho antes, ¿no? Esto es un poco lo de la idea platónica, ¿no? De este proceso de recordar la vida en el mundo inteligible, ¿no? Es el alma, cuando ocupa un cuerpo, pierde la memoria de quién es. Y es con la experiencia que va recordando progresivamente quién es. Bueno, entonces, en este sentido, veríamos que los niños cristal ya han recuperado su memoria cuando alcanzan una cierta edad, y entonces tienen la misión de construir un nuevo mundo. De alguna forma, en este solsticio de invierno del 21 de diciembre del 2012, allí hubo lo que era el final del mundo de los Maya, hubo un cambio de era planetaria. Entonces, es a partir de entonces que se está construyendo un nuevo mundo que lo vamos construyendo entre todos y lleva su tiempo. Pero aquí tienen un papel fundamental los niños cristal. Son los constructores de este nuevo mundo. Es lo que también Dolores Cannon habla en sus libros, de cómo el planeta, lo mismo que ocurre con la mitosis, con el desdoblamiento de las células, se está separando y entonces quedará como un planeta con las frecuencias antiguas de tercera y cuarta dimensión y un nuevo planeta con frecuencias muy altas de quinta, sexta y séptima dimensión, podríamos hablar. Entonces, este proceso es largo, no podemos pretender que esto ocurra en una o dos generaciones, es algo que lleva su tiempo, pero bueno, pero en eso estamos, ¿no? Entonces la función de los niños índigo y violeta fue preparar el terreno. Muchos de los que ahora actualmente son índigos y violeta pues están o dando clases, formaciones o están metidos en el mundo de la astrología o del I Ching o de la numerología, o son profesores de yoga o de meditación, o son coaches o
hacen pues, bueno, todo tipo de estudios, de trabajo personal, etc., ¿no? Digamos que son mentes más despiertas. Seguimos en el sueño de Maya, porque todos estamos en este sueño, es algo necesario, uno no puede despertar si previamente no está dormido, por lo tanto es algo que es lógico. El despertar implica eso, que previamente tienes que estar dormido. Entonces, los propios niños cristal actualmente también en este momento están dormidos, pero a medida que vayan despertando irán recordando quiénes son y cuál es su misión. ¿Cuál es su misión? Crear un nuevo mundo. ¿Esto qué significa? Que el hecho de venir ya conectados a esta esfera Keter, que en lo que es la gama cromática de colores sería el blanco es el color que los abarca a todos. En el blanco están todos los colores. Esto significa que los niños cristal que aparezcan, que vengan, que están viniendo, que ya están aquí, adoptan cualquier tipo de personalidad. Es decir, habrá niños cristal que estarán en el naranja, en el rojo, en el verde, en el amarillo. Tendrán personalidades muy diferentes. Es decir, no por el hecho de que ya hayan sido seres despiertos, en este momento tengan que ser todos unos guías espirituales o maestros espirituales, ¿no? Justamente para construir un nuevo mundo se necesitan todas las personalidades. Por lo tanto, habrá seres crísticos, cristal, que vendrán con una configuración energética muy terrenal, muy de acción, de liderazgo, de emprendeduría, en fin, lo que pasa es que estará todo elevado a una nueva vibración. Digamos que el que es emprendedor no tendrá esa codicia propia del rojo, del verde profundo, actual, que está muy metido en el mundo de los negocios y del poder, por un simple afán de acumular. Digamos que tendrá una finalidad más humanitaria, más altruista, será emprendedor y podrán crear grandes empresas, pero habrá otra finalidad. Digamos que todo tendrá otra vertiente. Esa es un poco la finalidad de los niños cristal, venir a construir un nuevo mundo y por lo tanto adoptarán cualquier color. ¿Esto qué significa? Pues que si vais a tener un hijo o tenéis un niño pequeño y ya os identificáis con los colores índigo, violeta o incluso blanco, pues es prácticamente seguro que el niño que tengáis ya será un ser crístico en el sentido de que ha despertado al mundo de la unidad en otras épocas. Entonces son seres ya conscientes que vienen al mundo pues, bueno, a construir esta nueva realidad. ¿Qué ocurre? Que quizás eso no se va a reconocer fácilmente, porque si es una persona que ha venido con una configuración muy terrenal, pues lo que se verá de ese niño será una persona que será de acción, emprendedora, quizás no le interesa para nada la espiritualidad. No tiene nada que ver. No tiene por qué un niño cristal ser una persona espiritual. Simplemente sus acciones tendrán una carga de conciencia mayor y tendrán unos propósitos distintos. Pero es una persona que puede estar muy volcada en el mundo de la materia, pues haciendo todo tipo de cosas. Entonces no confundamos lo que es la conciencia con la personalidad, porque la personalidad no deja de ser un personaje, una configuración energética, ¿no? Es cuando desde aquí, desde el alma, pues planificamos un determinado personaje para llevar a cabo un propósito de vida. Pues aquí pasa lo mismo, el ser crístico desciende al plano causal, adopta un personaje y siempre actuamos desde el ego. Al final, siempre actuamos desde el ego, tengamos un ego más moderado o menos moderado, sea un ego más translúcido o más opaco, siempre actuamos desde aquí porque es el centro que está más cercano al plano físico. Bueno, entonces esa es la explicación que puedo dar. Esto ahora algunos pensaréis, bueno, ¿y este hombre todo esto cómo lo sabe? Hombre, yo lo que puedo decir por mi experiencia personal es que hacía muchos árboles de la vida personal a personas digamos, de la década de los 30, 40, 50, ¿no? Son personas que ahora ya pues, son mayores, son los abuelos, digamos que son abuelos, y veía árboles muy difíciles, veía árboles complicados, o sea, la configuración energética era complicada y realmente eran personas que venían con un aprendizaje personal, venían a aprender, a crecer a nivel personal, es decir, a evolucionar. Entonces eso se notaba porque tenían vivencias duras, bueno, vivían episodios complicados y era pues, un poco el aprender a través de las dificultades. Esto, a partir de esa época, a partir de los nacidos ya a partir de los 60, 70, pues han salido árboles más normales, es decir, con algunos puntos críticos, con algunos
líneas kármicas de aprendizaje, etcétera, pero ha sido algo mucho más normal, había ya muchas más, se notaban muchas más habilidades, y esto es algo que se ha ido repitiendo, es la mayoría de árboles personales que se hacen actualmente, porque ya pertenecen a personas que están ya o en estas esferas, o en la de Tiferet, o en estas de aquí. Entonces son personas, digamos, que de alguna forma son más conscientes. Pero ahora lo que está ocurriendo cuando hago árboles a niños más pequeños es que vuelven a aparecer estas configuraciones de los abuelos, de estos árboles complicados, difíciles, que tenían unas configuraciones difíciles que todo hacía pensar que estos niños tendrán unas vidas complicadas. Pero ocurre que, como ya son seres despiertos a nivel espiritual, pues su vida realmente no vendrá con vivencias difíciles, porque ya tendrán la capacidad y la lucidez para gestionar perfectamente todos los sucesos que tengan en su vida, que con otra conciencia eran vividos con gran dificultad. Ahora ya no. Entonces, estas personas tienen árboles complicados porque se concentran las líneas en muchos senderos de creación. Entonces, eso para otras personas sería algo complicado, pero para ellos pues es algo que van a manejar con facilidad. Y lo que sí demuestra es que vienen con roles concretos. Es decir, que son niños que vienen con roles concretos porque todas las líneas, todas las cargas energéticas están como muy concentradas en unos pocos senderos, y eso indica que vienen con una función determinada. No vienen a vivir, a aprender sin más, sino que vienen a hacer algo en concreto. Y ese algo en concreto tiene relación, lógicamente, con esta construcción del nuevo mundo. Esta es la explicación que puedo daros de la función de los niños índigo, violeta y cristal. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante y hasta la próxima.